Pensamiento económico antiguo. Los griegos fueron los primeros que trataron de tener un conocimiento sobre el funcionamiento de la economía. Hesiodo, Jenofonte, Platón y Aristóteles se destacaron por buscar explicación a los fenómenos económicos que acontecían en su época. Veamos entonces. Jenofonte, a quien podemos considerar el primer economista y quien escribe tratados sobre administración de patrimonio, planteaba: para lograr excedentes económicos se necesita habilidad, orden y división del trabajo. Valor del uso, condición de un objeto para satisfacer una necesidad. Hesiodo, por su parte, hablaba del problema de escasez debido al maleficio generado por la caja de Pandora. Se interesa en la eficiencia, cantidad de producción versus cantidad de factores. Platón analiza la estructura política y económica del Estado. También reconoce la especialización y división del trabajo, pero en clases sociales, la cual es fundamental para lograr mayor eficiencia. Aborda el tema de circulación de bienes, concluyendo, se realiza a través del mercado y usando dinero como medio de intercambio. De otro lado tenemos a Aristóteles, quien es el pensador griego que más aportes hace a la economía y el que más se acerca a las ideas que se conciben hoy. Para esto se usa la palabra crematística. Sus ideas están fundamentadas en defender la propiedad privada para todas las clases sociales, excepto para el esclavo. Los más intelectuales deben recibir más por el mayor esfuerzo dedicado a su formación. También avanza en la teoría del valor de uso y el valor de cambio. Para el valor de uso, a quien atribuye la capacidad que tiene una mercancía en satisfacer una necesidad mediante el consumo, y el valor de cambio, que es la capacidad de ser entregada a cambio de otra mercancía. Santo Tomás de Aquino, quizás el filósofo más importante de los escolásticos. Año 1225 a 1274. Santo Tomás impone que la actividad privada consiste, en pocas palabras, en no valorar las riquezas más de las que se valora a Dios. Santo Tomás se basa en gran parte en el filósofo Aristóteles, en donde indica que la propiedad privada es más productiva porque las personas valoran lo propio. De igual manera, establece que los precios no están determinados por la naturaleza de ellos, sino por la utilidad que reportan. Adicional, Tomás creía que la propiedad privada debía ser regulada por el Estado y que cada persona debía recibir de acuerdo a sus necesidades. Santo Tomás se basa en gran parte en el filósofo Aristóteles, en donde indica que la propiedad privada es más productiva. El mercantilismo es el sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados y abarca el siglo XVI, XVII y parte del XVIII. Con el fin de la Edad Media y destrucción del sistema feudal, se da la aparición de monopolios y capitalismo comercial, gracias a los descubrimientos marítimos y colonización de nuevos territorios. Se incrementan los vínculos entre el Estado y el comercio y se desarrolla una economía monetaria y el capital dinero. Según Thomas Muir, el comercio exterior es el principal medio de enriquecimiento para la nación. La clave era lograr venderle más al resto de países de lo que se les compraba, a lo que se le llamó balanza comercial. De esta manera, se debía evitar las importaciones y vender el excedente de manufacturas al extranjero, a cambio de oro y plata, y se debía tener una población numerosa que asegurara la mayor producción posible para el intercambio. Defendía la importación de mercancías de Asia para revenderlas en el mercado europeo con importantes ganancias. Martín de Azpilicueta, quien se ocupó de los efectos económicos de la llegada de metales preciosos de América, sobresalta la riqueza de los países según la abundancia o escasez de metales preciosos que se tuvieran, y define lo que llamaría valor escasez, expresando: toda mercancía se hace más cara cuando su demanda es más fuerte y su oferta escasea. Además, reconoce el dinero como una mercancía y por lo tanto hay que pagarlo, como interés de préstamo. Jean Bodin sostiene que los precios suben debido a diferentes causas. La principal es el aumento de oro y plata existentes. William Petty sostenía que los hombres debían contribuir al Estado conforme a sus posiciones, pero estos impuestos tenían que ser justos y conformes a sus gastos.
y las importaciones y exportaciones también se les tenía que aplicar un cobro de impuestos razonable. La fisiocracia es el sistema económico que atribuye el origen de la riqueza a la naturaleza. Esta escuela de pensamiento surgió en Francia durante el siglo XVIII, principalmente con Francois Quesnay, quien investigó las leyes de la economía partiendo de que en la sociedad humana reina un orden natural. De aquí el nombre de Fisiócratas, que significa dominio de la naturaleza. Al investigar este orden y fijar el concepto de la productividad, Quesnay establece un lazo sólido de unión entre la naturaleza y la economía, siendo el suelo la principal fuente de riqueza sobre la que se basan enseguida actividades industriales y comerciales. A diferencia del mercantilismo, en donde cada quien tenía sus propias ideas, en la fisiocracia Francois Quesnay tuvo varios seguidores, entre ellos Pierre Samuel Dupont, miembro más joven del grupo Fisiócrata, quien se encargaba de editar sus obras, y en 1789 fue nombrado miembro de la Asamblea Constituyente. Y Hein Robert Jacques, estadista fisiócrata, uno de los alumnos más ilustres de la escuela, quien fue inspector general del rey Luis XV. En el campo económico, estos pensadores entendían que la única actividad humana capaz de producir riqueza era la agricultura. Para ellos los demás sectores eran considerados la clase estéril. Aseguraban también que los sistemas económicos debían ser regidos por sus propias leyes naturales sin intervención del gobierno, lo que los oponía al mercantilismo, impulsor de un Estado activo que fijara medidas proteccionistas. Así como hubo muchos personajes que alabaron y se mostraron a favor de la fisiocracia, también existieron otros que la rechazaron plenamente. Este sería el caso del economista norteamericano Alexander Hamilton, el que se considera uno de los fundadores de Estados Unidos. Sin duda alguna, los fisiócratas son los verdaderos padres de la economía política clásica. Liberalismo. Liberalismo es una ideología que fomenta las libertades de cada individuo, o dicho de otra manera, es una corriente de pensamiento o sistema político, filosófico y económico. Este sistema surge con la Revolución Francesa en el siglo XVIII y se expresa en contra de las instituciones tradicionales, como lo es, por ejemplo, la Iglesia, por lo cual su aparición es un tanto polémica. El liberalismo está a favor de la democracia representativa, la igualdad ante la ley, la propiedad privada, la división de poderes y la libertad de comercio. Pretende limitar el poder del Estado, reduciéndolo lo más posible. Busca el progreso de la sociedad por medio de las libertades individuales de sus miembros. El padre del liberalismo económico fue el filósofo y economista Adam Smith, y la obra fundamental de esta ideología es La riqueza de las naciones, escrita por él mismo. El producto económico del sistema liberal es el capitalismo, cuyas leyes orgánicas y funcionales son deducidas o descubiertas por Adam Smith, quien las llama leyes naturales, ya que existen y se desarrollan por sí mismas. El capitalismo, liberalismo económico, posee ciertos elementos. Entre ellos se encuentran la ley de la oferta y la demanda, la competencia y el interés egoísta. El interés egoísta constituye el apetito de lucro, es decir, la ganancia como fin supremo. El productor se encarga y preocupa por producir lo más posible, teniendo en cuenta que los bienes producidos coincidan con la demanda. Entre quienes producen un mismo bien se crea la competencia, que beneficia al consumidor, puesto que impide la especulación abusiva y la regulación de los precios. La ley de la oferta y la demanda consiste en que a mayor oferta y menor demanda los precios bajan, mientras que a mayor demanda y menor oferta los precios suben. La demanda se halla limitada por las necesidades del consumidor. Se puede aplicar además al trabajo de los obreros y sus respectivos salarios. En conclusión, para el pensamiento antiguo económico, los griegos, siendo los primeros pensadores economistas, buscaron solución a los fenómenos económicos de su época, hablando de escasez, división de trabajo, valor de uso, eficiencia, estructura política del Estado, circulación de bienes y uso de dinero para intercambio, defender la propiedad privada. Luego, con el pensamiento escolástico
se estableció que la naturaleza de los precios está en la utilidad que generan. La propiedad privada debe ser regulada por el Estado. Se condenan los monopolios como un medio de manipular los precios. Luego, el mercantilismo, sistema económico donde los metales constituyeron la riqueza esencial de los estados, incrementaron los vínculos entre el gobierno y el comercio, se identificó el balance comercial donde la clave es exportar más que importar. Toda la demanda se hace más cara cuando es mayor y su oferta escasea. Luego aparece la fisiocracia, se establece el lazo sólido de unión entre la naturaleza y la economía, siendo el suelo la principal fuente para las actividades comerciales e industriales. Se entendía que la única actividad que generaba riqueza era la agricultura. Discrepaba del mercantilismo ya que no estaba de acuerdo con la intervención del gobierno. Y finalmente con el liberalismo. Surge con la Revolución Francesa. Buscaba la igualdad ante la ley. Defendía la propiedad privada, la libertad del comercio, pretendía limitar el poder del Estado buscando reducirlo. Nace el apetito de lucro y la ganancia como fin supremo.